Estamos a casi una semana justamente de que se llevó esta contienda histórica, la elección al Poder Judicial en nuestro país, y la ciudadanía votó para elegir 2.681 impartidores de justicia entre el nivel federal y estatal, que conformarán obviamente el rostro del Poder Judicial en toda la República Mexicana. El Instituto Nacional Electoral confirmó que la participación ciudadana fue del 13%, 13 millones de votantes en resumen. Pero el primero en conocerse como uno de los principales, obviamente, triunfadores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o para integrarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el abogado mixteco Hugo Aguilar, que por cierto lo entrevistamos en este espacio hace algunas semanas, que consiguió 6.2 millones de votos, 400,000 más que Lenia Batres, por lo que se convertirá, según ya confirmado también por Guadalupe Tadei, presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablemos de la conformación, entonces, ante nada que hacer ya después de la elección al Poder Judicial en México. ¿Cómo quedará esta Suprema Corte, esta corte a la que muchos dicen todavía seguirá siendo el equilibrio de poderes en México? Gracias, abogado José Mario de la Garza, por regalarme unos minutos para hablar de este tema en Fórmula Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Michelle. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio y como siempre a tus órdenes. Un placer, al contrario. Antes de avanzar con la conformación, los nombres, preguntarle a usted qué le pareció esta elección el pasado domingo. Pues mira, a mí me parece que el Poder Judicial en México tiene muchísimos problemas que hay que resolver. Yo creo que esta metodología que se utilizó para traer a nuevos perfiles no va a atender los problemas graves que tenemos en México de la justicia. Se vio muy claramente la operación acordeón y se vio que los que están llegando a los cargos más importantes en el Poder Judicial son allegados al partido Morena. Eso nos presenta el reto de si vamos a tener un Poder Judicial realmente independiente y autónomo, o si estos perfiles van a obedecer los lineamientos de la 4T y van a dictar sentencias conforme convenga a la 4T. Y bien, y bueno, los perfiles, no sé si ustedes esperaban, algunos apostaron a que sería Lenia Batres, Yasmín Esquivel o Loreta Ortiz Alf quienes estarían encabezando, obviamente, la Suprema Corte. ¿Hugo Aguilar le tomó por sorpresa a usted también? Sí, por supuesto. Nadie esperaba que él llegara. Si tú te fijas, fue un perfil pues, que no tenía muchos reflectores, no aparecía en los medios, no lo veíamos. Lo que sí vimos fue que lo operaron muy bien en los estados del sur del país, en Guerrero, en Chiapas. Se operó esa elección en Oaxaca, por supuesto, con los famosos acordeones. Él venía mencionado en los acordeones con el número que le correspondía. Y finalmente, pues me parece que ya nos dimos cuenta que no era una sorpresa, estaba planeado que él llegara para tener una narrativa, ¿no? Para decir, ya llegó una persona indígena a la corte y sacar una narrativa como Benito Juárez y decir que esto fue un proceso democrático y que esto fue un éxito, ¿no? Me parece que por ahí va la línea narrativa. Yo creo que es muy importante escuchar la voz de los indígenas en nuestro país, Sí. pero mira, en la corte lo que tenemos que tener es gente especializada, gente que tenga conocimientos muy amplios de cómo funciona un poder judicial que resuelva temas de derechos humanos muy complejos. Entonces, me parece que vender un perfil de que porque llegó una persona indígena, entonces todo esto es un éxito, para mí no necesariamente esto debe ser así. Más bien tendríamos que ver quiénes llegan, qué perfiles tienen y qué experiencia tienen en una corte. Si te fijas, de los 9 que van a integrar, pues ninguno realmente ha tenido una experiencia como funcionario judicial, salvo Sí. Yasmín, que estuvo en algún tribunal administrativo, pero todos los demás pues, no tienen experiencia. Van a recibir una corte con más de 2,000 expedientes activos. Es una corte que también hay que decir que se reduce. Ahora ya no van a operar en salas, va a haber más trabajo, van a operar en pleno, lo cual es más difícil porque hay que tomar las decisiones con los 9 integrantes y pues van a recibir una corte con muchísimos temas pendientes que habremos que ver si esto no acaba retrasando más la justicia en México de lo que ya teníamos. Así es. Y bueno, toda esta semana, abogado, se ha desglosado pues quiénes integran esta corte. Las mujeres, obviamente, será Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Ríos, estará Sara Herrerías, los hombres Hugo Aguilar como presidente además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristides Guerrero, el ministro Chicharrón, conocido como se promovió en las redes sociales, abogado. A ver,
quiero hacer esta pregunta a un profesional como usted, abogado de toda la vida, que también ha cuestionado algunos movimientos de la Suprema Corte. ¿Qué podemos esperar de todos estos perfiles en, por ejemplo, una situación como la que está viviendo Guanajuato? Esto es solo por dar un ejemplo, no es hablar específicamente del tema. La Suprema Corte dicta actividades relacionadas a la despenalización de un aborto, donde indica que el sistema de salud de nuestro país debe brindar los servicios a las mujeres. No pasa en los estados por diferentes situaciones, incluyendo lo político. Y pues por esta situación que vimos de la Corte, ya no pasa absolutamente nada. Se queda en pausa y cada estado hace lo que le da la gana. La Suprema Corte debería estar concentrada en resolver de pe a pa este tipo de problemas, ¿no? Pero ¿qué esperamos para los nuevos integrantes en la resolución de grandes conflictos como estos? Pues mira, esperamos que la Corte va a tomar una posición política, una posición dogmática, una posición más en un tono están diciendo que van a hacer sesiones itinerantes, que van ¿Cuarta a venir. transformación, abogado? Sí, cuarta transformación, claro, la Corte deja de ser un contrapeso, ya tiene muy poca relevancia, realmente los asuntos que van a llegar ahí se van a resolver con un perfil lógico que está muy marcado. Mira, si ves las denuncias que se están presentando y el informe que dio la OEA precisamente el día de ayer, Sí. pues te das cuenta que los perfiles que llegan ahí tienen este compromiso de servirle a la 4T, llegaron ahí porque estaban en los acordeones. Ninguna persona había buenos perfiles, ¿no? Que pudieron haber llegado, pues simplemente no los incluyeron en los acordeones. Entonces, estas personas que llegan deben el cargo, tienen compromisos y tienen pues que asumir y responder a esos compromisos que ya traen. Entonces, ver una corte que sea un contrapeso, que frene, que dicte resoluciones que pongan contra la pared a la presidenta en proyectos importantes, no lo vamos a ver. Ya olvidémonos de eso. Veremos una corte mucho más politizada, mucho más adoctrinando, mandando mensajes al país sobre qué es la justicia, pero no veremos un contrapeso, no veremos un freno, no veremos una corte que diga esto no se puede hacer, como lo estábamos analizando, como se estaba teniendo, por supuesto con muchas imperfecciones. A mí siempre me han dicho, oye, es que el Poder Judicial pues no funcionaba al 100%. No, claro que no, hay muchos temas que resolver, pero yo no veo una corte con estos perfiles, honestamente, Sí. que nos vaya a dar sentencias ejemplares y que vayamos a ver un contrapeso. Mira, por ponerte un ejemplo muy importante, tenemos el tema de la prisión preventiva que está pendiente de discutirse, ¿no? Que es uno de los asuntos que se van a heredar. ¿Debe estar las personas en la cárcel mientras dura un juicio o no? Esta es una discusión muy importante en México, ¿no? Que se ha dicho, oye, esto atenta contra el principio de la presunción de inocencia, ¿no? Por ejemplo, ese debate veremos que no se va a resolver en favor de los derechos Sí. humanos y se va a resolver políticamente diciendo, pues encarcelemos a las personas aunque no tengamos pruebas y mantengámoslos en prisión porque eso es lo que nos conviene. Pero no hay de veras una reflexión sobre derechos humanos, sobre contrapeso. Dime quién ha dicho algo sobre decir yo voy a hacer un contrapeso, yo voy a ser un ministro o una ministra que voy a frenar los abusos del poder. No he visto un solo discurso así. He visto discursos de cómo se van a vestir, de cómo van Así es. a presentarse en México, de cómo van a hacer sesiones itinerantes, pero de cómo voy a convertirme yo en el contrapeso de México y cómo voy a defender los derechos humanos, pues no he escuchado realmente de lo que se ha dicho a nadie decirlo. Porque de entrada no van concibiendo, obviamente, por esto que ya mencionaba, pues estos abusos o supuestos abusos de poder. Dentro de estos 2.000 expedientes que mencionaba, abogado de la Garza, ¿qué tema considera relevante y que podría ser peligroso que se tomen decisiones con esta perspectiva de la cuarta transformación? Pues mira, que te decía yo de la prisión preventiva es uno de los temas más importantes. Hay una agenda de muchos asuntos que se han atraído que tienen que ver con personas, por ejemplo, que están en prisión injustamente, que hay que resolver, que me parece que son de la mayor importancia, asuntos muy relevantes que están ahí. Hay también toda una materia en temas ambientales que tienen que ver con violaciones al medio ambiente por parte de la autoridad que también son temas muy relevantes porque tienen que ver con cómo se ejecutan los proyectos por parte de la autoridad y cómo se respetan los derechos humanos del medio ambiente. Lo vimos en el Tren Maya. Así como había en el Tren Maya esta discusión ambiental, hay muchos asuntos que están así en la Corte pendientes. Hay grandes temas fiscales contra contribuyentes, empresas importantes en México que tienen adeudos con el fisco, que están litigando en la Corte si que esos créditos fiscales se les deben de cobrar o no. ¿Te acuerdas que ha habido unos muy politizados? Sí. Pero así como hay que es muy politizado y ha estado en medios, hay muchas más empresas no tan grandes que también tienen asuntos que tienen que resolverse y pues en el sector empresarial también hay este temor de si los asuntos se van a resolver con un criterio
de venganza política, de quiénes son los enemigos de este país, Sí. de quiénes son los adversarios y las sentencias cómo vendrán, ¿no? Pero creo que la agenda, mira, de derechos humanos en temas de cárcel, de derechos humanos en tema ambiental y de derechos humanos en tema fiscal, me parece que son los grandes temas que están ahí en la Sí. Corte entre estos 2,000 expedientes y que son gente que están esperando que se les resuelva, ¿eh? Y que O se sea, puede politizar, como dice usted, abogado José Mario de la Garza. Por último, preguntarle quién deberá asumir el papel entonces de equilibrio de poder, escuchando todo este contexto que usted nos plantea. pues mira, los medios de comunicación, la libertad de expresión, las organizaciones de la sociedad civil, vamos a tener que hacer un trabajo muy complejo, de mucha coordinación para exhibir, pues si hay estos abusos. Luego nos queda pendiente en la agenda el Tribunal de Disciplina, Sí. con verdad que también es un tema muy interesante, pero creo que tú y nosotros desde la sociedad civil, tú como periodista, pues vamos a tener que estar lanzando constantemente advertencias para que no se nos vaya a descomponer el país y que no vayamos a acabar con un régimen autoritario en donde no tenemos poder judicial. México tiene muchísimos problemas, es un país muy desigual, hay mucha impunidad y a mí me preocupa que los tribunales acaben todos cooptados. ¿Y sabes quiénes son los que más van a sufrir? La gente que tiene pocos recursos, la gente que no llega a los tribunales, la gente que no va a tener los Sí. medios para poder litigar un asunto, ¿verdad? Me parece que eso vamos a tener que estar muy Sin pendientes. duda. Acuérdate que tenemos una elección dentro de 3 años, Así porque esta fue es. nada más la mitad, ¿verdad? Y no habrá que desechar las recomendaciones que se nos hacen. Abogado José Mario de la Garza, gracias por esta entrevista. Qué gusto estar contigo, buenas tardes y nos mantenemos en contacto. Así será, abogado, gracias por sus comentarios. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.